¿Qué ocurre cuando la justicia se decide con sangre? En la Edad Media, antes de que las leyes escritas dominaran la civilización, hubo un tiempo en que el juicio de Dios era la última palabra. No importaban los testigos, ni las pruebas, ni los argumentos. Cuando el honor estaba en juego, era el filo del acero el que dictaba la verdad. En ese mundo de fe ciega y fuego incontrolable, cada golpe era una oración y cada caída una condena eterna. El duelo judicial no era una simple pelea, era un ritual sagrado. Nacido en los primeros reinos del norte de Europa, su propósito era claro: permitir que Dios mostrara su voluntad a través del vencedor. Aquel que vencía no solo sobrevivía, sino que era declarado inocente por orden divina. La derrota, en cambio, no era solo muerte física, sino condena moral y espiritual. Para un caballero, perder significaba algo peor que morir: manchar su nombre para siempre, arrastrando a su familia entera al abismo de la vergüenza. En aquellas arenas improvisadas, la justicia se mezclaba con la superstición. Los jueces rezaban, los sacerdotes bendecían las armas y el público contenía la respiración. Se decía que ningún hombre vencía por habilidad o fuerza, sino porque Dios mismo guiaba su espada. Pero, ¿y si el error caía en manos humanas? ¿Y si la fe, tan pura en sus palabras, se volvía un arma de manipulación y codicia? Así empezaba cada duelo, entre la esperanza del inocente y el deseo del poderoso. Las reglas variaban según el reino y la época, pero el principio era universal. 2 hombres, un campo cerrado, una verdad decidida por el combate. A menudo se establecía un perímetro circular, rodeado por nobles, campesinos y clérigos. Nadie podía intervenir. Si uno de los combatientes caía y pedía clemencia, el otro tenía derecho a negársela. En algunos lugares, la lucha podía durar horas, incluso días, hasta que la resistencia se apagaba por completo. La justicia, cruel y divina, no admitía treguas. Las armas también eran elegidas con precisión ritual. Las espadas, los escudos y las lanzas se forjaban específicamente para el combate judicial. No eran herramientas de guerra convencional, sino símbolos de verdad. Cada golpe debía ser testimonio del honor del portador. En algunos casos se permitían mazas o hachas, pero solo si ambos adversarios lo aceptaban. La igualdad de condiciones era un requisito sagrado, aunque todos sabían que el entrenamiento y la astucia decidían más que las oraciones. Antes del combate, los 2 contendientes juraban ante Dios que sus causas eran justas. Nadie podía recurrir al duelo sin antes declarar solemnemente su inocencia o acusación bajo juramento. Un falso juramento, de ser descubierto, era considerado una ofensa al Creador, un pecado que ni la victoria podía limpiar. Por eso, los días previos se vivían como una penitencia. Ayunos, confesiones, rezos e incluso vigilias nocturnas en las iglesias. La batalla comenzaba en el alma mucho antes de comenzar en la arena. En muchos casos, los días del duelo se transformaban en verdaderas festividades. Mercaderes, curiosos y mendigos acudían atraídos por el espectáculo. Se vendían alimentos, se contaban cánticos y los juglares narraban antiguas gestas de caballeros que habían triunfado bajo el juicio de Dios. El combate no solo era un acto legal, sino un teatro de fe y muerte. Era la representación más cruel del destino humano. Ganar era ser elegido, perder era ser olvidado. Pero no todos los duelos eran por tierras o riquezas. Muchos se libraban por el honor de una mujer, por una ofensa verbal o una sospecha de traición. En una época donde el nombre valía más que la vida, la reputación era un campo de batalla invisible. Un rumor podía destruir generaciones enteras, y solo el acero podía limpiar la mancha. Los caballeros sabían que su espada no los defendía solo de los enemigos, sino del olvido. El duelo era una forma desesperada de eternidad. Sin embargo, había algo más oscuro detrás de esa justicia de sangre. Los poderosos manipulaban las reglas, escogían jueces favorables o preparaban trampas que condenaban al inocente. En el fondo, el juicio por combate reflejaba un mundo quebrado entre la fe y la violencia. Era el reflejo de una humanidad que aún confiaba más en los golpes que en la razón. Y aunque se invocara el nombre de Dios, era el hombre quien finalmente decidía quién debía morir. El propio proceso previo al duelo era una obra de teatro meticulosa. Se fijaba la fecha, el lugar y las condiciones. El acusado debía presentarse con un padrino o testigo, y el retador también. Ambos juraban que no recurrirían al engaño ni usarían magia o veneno. Era una promesa de pureza, una pureza que raras veces se cumplía, porque incluso en los actos más santos, el miedo podía corromper al más valiente. Muchos sabían que al cruzar esa arena, ninguno saldría igual.
Los cronistas decían que el aire en esos lugares se podía cortar con un cuchillo. El silencio antes del primer choque era tan profundo que se podía escuchar el temblor de las armaduras. Las madres escondían los ojos de sus hijos, pero ellos miraban igual, fascinados. Querían ver lo que pocos hombres olvidaban, el instante en que la gloria y la muerte se fundían en un solo movimiento. Nadie quedaba indiferente después de presenciar un juicio de Dios. Cada duelo era una plegaria en movimiento. Las espadas se cruzaban como oraciones desesperadas que pedían redención. El que caía lo hacía en medio del polvo y el grito de los suyos, sabiendo que su derrota era eterna. Ni siquiera las lágrimas podían borrar lo que había sido visto ante el pueblo. La humillación era tan definitiva como el filo que la provocaba, porque cuando Dios callaba, el acero hablaba. Con el tiempo, la práctica del duelo fue decayendo, víctima de las nuevas ideas de justicia y de los reyes que querían imponer su autoridad por ley y no por fe. Pero en muchos rincones del mundo persistió como símbolo de lo que el hombre estaba dispuesto a hacer por su honor. No había castillo, corte o aldea que no conociera una historia de duelo. Historias de hombres que prefirieron morir de pie que vivir bajo sombra de duda. Este fue el mundo donde un solo combate cambiaría todo. Un duelo tan feroz, tan cargado de orgullo, que pasaría a la historia no por su gloria, sino por su humillación. Porque no todas las victorias nacen del coraje, ni todas las derrotas significan rendición. A veces el juicio de Dios no absuelve, destruye. Y tú que escuchas estas palabras, pronto sabrás qué ocurre cuando la verdad sangra y la justicia se convierte en espectáculo. El duelo más humillante de la Edad Media estaba por comenzar. En los reinos de la antigua Europa, donde la palabra valía más que el oro, una sola acusación podía desatar una tormenta de acero. Así comenzó la tragedia entre Jean de Carrouges y Jacques Legris, dos caballeros normandos del siglo XIV, unidos antes por la camaradería y divididos luego por la traición. Eran hombres del mismo linaje de hierro, pero sus destinos fueron marcados por la envidia y el honor mancillado. Lo que empezó como una disputa por tierras terminaría convirtiéndose en una de las batallas más vergonzosas y recordadas de toda la Edad Media. Jean de Carrouges era un guerrero de temple, había servido con valentía a su rey, había sobrevivido a campañas que desangraron castillos y había jurado defender el nombre de su esposa, Marguerite, con la misma devoción que a la cruz. Su vida fue una constante búsqueda de reconocimiento, aunque la fortuna rara vez lo favoreció. Era un hombre endurecido por el deber, un símbolo del viejo ideal caballeresco que comenzaba a morir entre intrigas cortesanas. Jacques Legris, por otra parte, era el reflejo de la nueva nobleza, culto, encantador, dueño de una elocuencia peligrosa y de la preferencia de los poderosos. Era administrador de tierras y consejero de condes. Donde Carrouges veía deber, Legris veía oportunidad. Su inteligencia y su lengua afilada le habían dado un lugar en la corte que muchos envidiaban. Era el tipo de hombre que sobrevivía no por la espada, sino por la palabra, aunque bajo su sonrisa se escondía una ambición sin límites. Durante años, ambos hombres se cruzaron en los campos de guerra y en los salones del poder, compartiendo banquetes y juramentos. Pero algo se quebró entre ellos cuando el conde otorgó a Legris las tierras que Carrouges creía suyas por derecho. Aquello fue una humillación silenciosa, una herida que no sangró pero que consumió el alma del guerrero. A partir de ese día, el respeto se tornó resentimiento, y el resentimiento en odio puro. Ninguna campana de iglesia podría lavar aquella afrenta. El destino dio su golpe final cuando Marguerite de Carrouges, esposa de Jean, acusó a Jacques Legris de haberla ultrajado mientras su marido se encontraba lejos en campaña. Su voz se alzó como un trueno en el reino, rompiendo el silencio que tantas mujeres habían llevado como cadena. Marguerite no buscaba compasión ni venganza, sino justicia. Pero en una época donde la palabra de una mujer tenía el peso de una pluma, su acusación era vista como desafío y sacrilegio. Jean juró purificar la ofensa con su propia sangre si era necesario. No creía en tribunales ni en jueces humanos, solo en el juicio divino. Y así, ante el rey Carlos VI y todos los nobles de Francia, pidió el derecho sagrado al duelo judicial. Era la forma más arriesgada de justicia. Si vencía, la inocencia de su esposa quedaría probada ante el cielo. Si perdía, Marguerite sería condenada por perjurio y ejecutada. El amor se mezclaba con la fe, la venganza con el sacrificio. Legris, confiado en su elocuencia y apoyado por los señores más influyentes del reino, aceptó el desafío. Su orgullo no le permitía negarse.
creía que Dios jamás permitiría que un inocente cayera ante un soldado impulsivo que vivía más por la espada que por la razón. Pero lo que ninguno imaginaba era que este duelo sería el último juicio divino autorizado en la historia de Francia. El fin de una era se aproximaba y ambos hombres serían sus heraldos. Mientras se preparaban para el combate, las ciudades murmuraban su historia. El pueblo se dividió como si de una guerra se tratara, los que creían en la pureza de Marguerite y los que consideraban su acusación un acto de traición. La prensa de los juglares, los rumores de los mercados y las plegarias en las iglesias convirtieron el caso en una llama imparable. El honor ya no pertenecía solo a los combatientes, sino a toda una nación que observaba. La justicia del cielo estaba a punto de descender entre ellos. Las semanas anteriores al duelo fueron una penitencia. Carrouges practicó con su espada hasta que las manos se le abrieron en sangre. Pasaba las noches rezando, prometiendo a Dios que su causa era pura. Sus compañeros lo evitaban, temiendo ser arrastrados a su destino. En cambio, Legris se rodeó de aliados, de vinos y de risas que intentaban disimular su creciente inquietud. Porque aunque fingiera fuerza, sabía que el juicio de Dios no respondía a la lógica de los hombres. El lugar elegido fue el campo de Saint-Martin-des-Champs, en presencia del rey y su corte. Miles de almas acudieron a presenciar el enfrentamiento que decidiría la verdad de la acusación. No había marcha atrás. Los herreros templaban las armas, los sacerdotes bendecían la arena y los heraldos anunciaban el duelo que sellaría el destino de ambos linajes. Era más que una pelea. Era una sentencia escrita antes de empezar. El aire olía a miedo, a hierro y a historia. Pero mientras los nobles apostaban y el monarca observaba desde su trono, en el corazón de París una idea comenzó a filtrarse entre murmullos. ¿Y si Dios no respondía? ¿Y si el más hábil vencía al más justo? La duda era un veneno tan peligroso como el acero. Sin embargo, los ancianos repetían lo mismo. Quien luche con fe no caerá. Y esa fue la frase que Jean de Carrouges susurró al oído de su esposa antes de partir hacia el campo de batalla. Tú, que escuchas esta historia, imagina lo que significaba esa jornada. 2 hombres, 2 destinos, una verdad que solo podía revelarse con sangre. El rugido del pueblo era el de un imperio entero exigiendo espectáculo. Y en medio de esa multitud, Marguerite observaba en silencio, sabiendo que su vida pendía del filo de una espada. Ninguna plegaria podría salvarlo si Dios guardaba silencio. Antes de que los guerreros cruzaran el primer golpe, el rey ordenó silencio. Se oyó el sonido del viento entre las lanzas, el crujir de la madera, los cascos golpeando la tierra. Era el preludio de un rugido que resonaría por siglos. Aquel día, Francia detuvo su respiración. Aquel día, el honor y la fe se convirtieron en enemigos, y cuando las puertas del campo se cerraron, el destino se alzó sobre ellos como una sombra. El duelo más humillante de la Edad Media estaba por comenzar. Antes de que la sangre tocara el suelo, tú también puedes tomar tu lugar entre los guardianes de la historia. Suscríbete a Gladius Historia y únete a la legión que mantiene vivo el eco del acero y del tiempo. Porque aquí la historia no se cuenta, ruge. Y el rugido recién está despertando. El amanecer de aquel duelo fue distinto a cualquier otro. El cielo estaba cubierto por nubes grises que parecían observar con indiferencia a los hombres que se preparaban para matar en nombre de la justicia. El campo de Saint-Martin-des-Champs se había transformado en una jaula de honor y muerte. Miles de rostros se agolpaban alrededor, ansiosos, temerosos, hambrientos de sangre y de verdad. Jean de Carrouges apareció envuelto en su armadura, una mole de acero que resplandecía bajo la luz tímida de la mañana. Pesaba casi tanto como el deber que lo traía allí. Su mirada era la de un hombre que ya había vivido su juicio interior. No temía la muerte, temía la deshonra. A su lado, el escudo llevaba grabado el lema de su linaje: por fe y por honor. Fue bendecido ante todos, jurando que su causa era justa y que Dios sería su testigo. Del otro extremo surgió Jacques Legris, vestido con la ostentación del que se siente seguro. Su armadura era impecable, su porte arrogante, su sonrisa apenas contenida. Muchos aplaudieron su entrada, pues había conquistado no solo territorios, sino la simpatía de nobles poderosos. Pero detrás del brillo de su armadura había un leve temblor, un susurro invisible, el miedo disfrazado de orgullo. Legris confiaba en su fuerza y en su estrategia, pero subestimaba el peso de un alma dispuesta a morir por amor. El silencio cayó sobre el campo cuando los heraldos proclamaron el inicio. Los combatientes se arrodillaron para rezar. El rey observaba desde su trono,
mientras Marguerite, en una tribuna distante, contenía el aliento. Si su esposo caía, ella moriría. Era la verdad más cruel de todas. Ninguna plegaria podía igualar el sonido metálico que estalló cuando las lanzas se encontraron por primera vez. El rugido del público fue un eco del infierno. Las primeras embestidas fueron titánicas. El choque de caballos, el crujido de los escudos, el estruendo de los cascos contra la tierra. De Carrouges resistió el impacto como un muro de hierro. Legris atacaba con precisión, confiado en su habilidad superior con la lanza. Pero el destino no siempre favorece al más hábil. La punta del arma de Legris falló apenas por un suspiro, mientras la de Carrouges golpeó de lleno el casco de su rival, dejándolo tambaleante. Rotas las lanzas. Ambos hombres descendieron de sus monturas y empuñaron las espadas. Las hojas bramaban con cada golpe, arrancando chispas del acero frente a la multitud que gritaba como un solo cuerpo. Los sacerdotes rezaban, los nobles apostaban, el rey guardaba silencio. Era más que un duelo, era una escena donde el alma humana se mostraba desnuda entre la fe y la soberbia, hasta que, en un instante, todo cambió. Legris intentó una maniobra para desequilibrar a Carrouges. Todo estaba calculado. Fingir caída, atraer a su adversario, luego rematarlo en el suelo. Era una estrategia digna de los combates de torneo, pero no de un juicio de Dios. El público observó con asombro cómo el guerrero fingía debilidad, rodando en el barro con teatralidad medida. Pero el destino, que no entiende de estrategias, le mostró su furia. Cuando Legris intentó levantarse, su pie se hundió en el fango y la armadura se volvió su prisión. Carrouges vio la oportunidad y cargó con una fuerza que parecía sobrehumana. Su espada descendió una y otra vez, con la rabia de quien pelea por su alma. Golpeó el escudo, la hombrera, el yelmo, hasta que el contrincante cayó atrapado en su propio peso. Jacques Legris, el cortesano elegante, el hombre que hablaba con dioses y reyes, yacía ahora revolcándose en el barro, sin poder levantarse. La multitud enmudeció. Nadie comprendía lo que veía. La estrategia se había convertido en humillación. El rostro de Marguerite se hundió entre lágrimas. Jeanne avanzó lentamente, inhalando el aire pesado de la justicia. Su voz retumbó cuando le ofreció a su rival confesar su crimen ante Dios antes de morir. Legris negó, jurando inocencia hasta el último segundo. Entonces el acero habló por última vez. Carrouges hundió su daga entre las rendijas del casco enemigo, y el rugido que emergió de la multitud fue tan salvaje que hizo temblar las murallas de París. El cuerpo de Legris fue despojado de su armadura y arrastrado por el campo, exhibido como ejemplo del juicio divino. El barro, mezclado con sangre, cubría su rostro. Aquella visión se convirtió en símbolo: la soberbia vencida por la fe, el cálculo castigado por la pureza del juramento. El vencedor se arrodilló mirando al cielo, mientras los sacerdotes proclamaban el veredicto del Altísimo. En los ojos del pueblo, Dios había hablado, pero para muchos aquella victoria tenía otro sabor. Algunos murmuraban que Jean solo había ganado gracias al azar, que la trampa del barro no fue milagro sino circunstancia. Los hombres de la corte, más escépticos que devotos, comenzaron a preguntarse si el juicio divino podía errar. El desastre de Legris, su caída en la humillación absoluta, abrió grietas en la fe colectiva. Lo que debía ser prueba de justicia se volvió espejo de duda. Jean de Carrouges fue proclamado héroe, pero también instrumento. El rey lo colmó de honores, aunque su nuevo brillo estaba teñido por la sombra de su enemigo. Marguerite fue absuelta, aclamada y temida, pues su verdad se había impuesto sobre el poder. Sin embargo, en los años siguientes, el duelo quedó grabado no como triunfo, sino como una advertencia, que incluso los actos más gloriosos pueden convertirse en tragedias cuando el orgullo guía la mano. Y tú que escuchas esta historia, pregúntate, ¿fue realmente la justicia quien venció ese día? ¿O el destino jugando con los hombres? El barro, el acero, las plegarias. Todo se confunde cuando la soberbia humana intenta hablar en nombre de Dios. Aquel combate debía ser un símbolo de pureza, pero quedó como el retrato inmortal de la humillación, porque a veces el peso de una armadura no es nada comparado con el peso del arrepentimiento. El campo de Saint-Martin-des-Champs quedó en silencio después del rugido. El cuerpo de Jacques Legris aún yacía desnudo sobre la tierra, manchado con la mezcla de barro y sangre que lo había convertido en símbolo. El sol descendía lentamente, bañando de rojo las lanzas, las caras y los corazones de los que aún quedaban allí. Lo que para muchos fue un acto de justicia, para otros fue la exposición brutal de un sistema roto por su propia arrogancia.
Jean de Carrouges, cubierto de polvo y sudor, fue llevado ante el rey Carlos VI. Recibió su bendición, los vítores del pueblo y el reconocimiento oficial de su inocencia y la de su esposa. Sin embargo, en sus ojos no había gloria, sino cansancio. Había demostrado su verdad, pero a un precio tan alto que el triunfo se sentía como condena. Su nombre sería recordado. Sí, pero no por su virtud, sino por haber participado en el último juicio de Dios de Francia. Marguerite fue liberada, absuelta, devuelta a una vida que ya no era vida. Había vencido, pero su victoria la separó del mundo. Nadie se atrevía a mirarla igual. Las mujeres la veneraban en secreto, mientras los hombres la evitaban con el temor supersticioso de quien ha sobrevivido al juicio divino. Su voz, sin embargo, no volvió a realzarse. Vivió y murió en silencio, y en ese silencio dejó el eco de todas las que nunca pudieron hablar. El cuerpo de Legris fue colgado públicamente, como escarmiento. Para el reino, su derrota significaba la voz de Dios. Para algunos, era la víctima de un destino cruel. Su linaje fue despojado de tierras, su nombre borrado de los registros y su memoria maldita. Pero en los años siguientes, los relatos comenzaron a dividirse. Algunos aseguraban que era inocente, que la suerte, no la verdad, había decidido su fin. Así nació el mito de una derrota inmortal, la historia del hombre que perdió su vida por confiar más en su estrategia que en la providencia. Los cronistas escribieron con tinta temblorosa aquel episodio. Fue el fin de una era, el ocaso de la justicia guerrera. A partir de ese día, el juicio por combate comenzó a ser prohibido en los tribunales de toda Europa. Los reyes, cansados de ver la voluntad divina corrompida por el azar, impusieron nuevas leyes. Era el despertar de la razón, pero también el cierre de un capítulo donde el honor había reinado sobre el miedo. La Edad Media se alejaba lentamente, dejando tras de sí un rastro de acero y penitencia. Sin embargo, la historia nunca muere del todo. En los monasterios, en los cantos de los trovadores y en los relatos de los campesinos, el duelo sobrevivió como advertencia. Las madres lo narraban como lección, los guerreros como advertencia, los poetas como tragedia. Porque aquel día el barro se tragó más que un hombre, devoró la ilusión de que el hierro podía definir la verdad. El juicio de Dios había fallado, y en ese fallo nació la duda moderna. Jean de Carrouges regresó a su castillo como héroe, pero en su interior ya no quedaba la misma llama. Había ofrecido su cuerpo y su alma por la justicia divina, y el precio lo había dejado vacío. Vivió algunos años más, sirviendo a reyes que lo recordaban como el último caballero del viejo orden. Pero los susurros nunca cesaron. Aún con la victoria en sus manos, sabía que la fe de su pueblo se había quebrado. Ya no había certezas, solo sospechas cubiertas con plegarias. Marguerite, en cambio, fue la que verdaderamente cambió el mundo sin darse cuenta. Su valentía inspiró a mujeres y hombres que comenzaron a desafiar el silencio impuesto por la tradición. En su nombre, el honor femenino se transformó lentamente en causa sagrada. Los monjes decían que, mientras Carrouges peleó con la espada, ella lo hizo con la verdad. Y aunque la Edad Media intentó olvidarla, su sombra se mantuvo viva entre los muros de las abadías, donde las mujeres rezaban pidiendo justicia, no resignación. Con el paso de los siglos, el duelo entre Carrouges y Legris se convirtió en leyenda. Algunos lo recitaban como la historia del guerrero virtuoso que venció al impío, otros como el drama de dos hombres arrasados por la obsesión del honor. Pero los más sabios lo comprendieron de otro modo, como la caída de una fe ciega que había dominado a Europa durante generaciones. El juicio de Dios había sido derrotado por su propia contradicción, y lo que quedó fue humanidad. El legado del duelo no fue un canto a la gloria, sino una advertencia al orgullo. Las palabras de los clérigos, los pergaminos de los jueces y los susurros del pueblo coincidieron finalmente en algo. Ningún hombre debe creerse portavoz del cielo. La verdad no se mide en fuerza ni en sangre, sino en memoria. Porque mientras los hombres mueren y los reinos se desmoronan, las historias perduran, y esta entre todas ardió más intensamente que ninguna otra. A lo largo de los siglos, cada generación reinterpretó el duelo como un espejo de su tiempo. En algunos siglos fue símbolo de fe, en otros de barbarie, pero siempre mantuvo su poder de recordarnos que el honor es un privilegio tan frágil como el acero. Las familias de ambos combatientes desaparecieron con los años, pero sus nombres sobrevivieron en los textos y canciones, porque cuando la muerte se convierte en lección, el olvido retrocede. Así terminó el último juicio de Dios. No con una victoria, sino con una duda que atravesó los siglos. Legris cayó humillado,
pero su derrota enseñó más que 1000 victorias. Carruges vivió como héroe, pero su gloria fue también su castigo. Marguerite sobrevivió, testigo de la verdad y del precio que se paga por pronunciarla. Y tú que escuchas esta historia, sabes ya que no fue solo una pelea, fue el reflejo mismo de la humanidad enfrentándose a su propia ceguera. Hoy, siglos después, el eco de aquel combate sigue resonando. Nos recuerda que la historia no perdona la soberbia ni absuelve la mentira. Cada hombre que empuña una espada en nombre de la justicia debe mirar hacia ese campo de barro y recordar lo que allí ocurrió. Porque aquella no fue una victoria, fue una advertencia. El duelo más humillante de la Edad Media no murió con sus protagonistas, se convirtió en leyenda eterna, rugiendo en la memoria de un mundo que, aún hoy, busca justicia entre las sombras del pasado.